Bueno, como verán, estoy aprovechando para proyectar el programa de la asignatura, el programa de nuestra materia. Bien, y como verán también, en el programa se ven obviamente las temáticas y las competencias y los ítems que desarrollamos durante esta cursada. Esto es a los fines solamente de contarles que para la clase de hoy, vamos a estar tratando dentro de la unidad 1, lo que es financiamiento internacional de la banca y su enfoque. Vamos a estar tomando el tema que creo puede ser el más relevante y también a su vez el más completo y más complejo, que es Banco Central de la República Argentina. Bien, y lo tienen por acá. Vamos a tratar de, en esta horita, tratar todos estos temas. No digo que sea poco, ni digo que sea muchísimo, pero es bastante. Bien. Después vamos a volver a presentar alguna otra cosa que nos sirva y algunos cuadros que nos sirvan para entender un poco qué es lo que vamos a ir haciendo o qué es lo que estamos viendo respecto a la temática del Banco Central de la República Argentina. Bien, que también está ahí en los debates que estamos haciendo en la plataforma. Bueno, paso a comentarles un poco respecto al tema, justamente, y principalmente por qué es que creemos que es el más complejo, o de alguna manera el más completo para tratar. El sistema financiero argentino justamente está conformado por todas estas instituciones que canalizan el ahorro, ¿no? Más que nada conocidos como bancos, pero también hay otros actores, bien, hay financieras propiamente dichas, ¿no? Hay otras entidades que de alguna manera trabajan para ello, como pueden ser los bancos cooperativos, los bancos de inversión, los bancos hipotecarios, ¿sí? Hoy por hoy las fintech, que tienen como fin justamente poder canalizar ese ahorro, que en principio lo vamos a ver como un dinero ocioso que tienen ciertas personas, pero que en realidad podría no serlo tanto y que la gente se vuelca más por el ahorro, por la inversión, que por tal vez utilizar ese dinero a corto plazo. Pero bueno, vamos a entender que en principio el sistema financiero se abastece de eso, ¿no? De dinero ocioso por un lado, bien, que tienen los ahorristas, que se conduce al otro mercado, bien, al mercado de la inversión, bien, y cómo conectamos entre ahorristas y personas o empresas para invertir, bien. Entonces, la función principal del sistema financiero justamente es la intermediación financiera. Conectar a quienes poseen este excedente de dinero, a quienes de alguna manera requieren financiamiento, y con ello, obviamente, para unos va a ser una inversión y para el otro va a ser para poder financiar sus actividades. El sistema financiero justamente es un conjunto de instituciones, bien, normas, instrumentos y también a su vez mercados que permiten que este dinero, esta moneda circulen bien dentro de la economía y que justamente se conecten con este puente. Es decir, un ahorrista, en vez de prestar su dinero directamente a quien lo necesita, bien, lo realiza a través de esta intermediación que estamos hablando, esta intermediación financiera, bien, lo ingresa al sistema financiero, bien, de una manera segura, organizada, ordenada y regulada principalmente, para que bancos, aseguradoras, cooperativas gestionen ese dinero y a uno, ¿no? A este primero que mencionamos, que es el ahorrista, le dé un rédito económico, el banco puede realizar esa actividad financiera obteniendo también un rédito, bien, y obteniendo una ganancia de, a su vez, circular ese monto de esos capitales. Encontramos componentes en esta estructura que son claves. ¿Sí? Uno, obviamente, es el Banco Central de la República Argentina, del cual estaremos hablando bien largo y tendido en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es quien va a regular y va a ser el garante de la estabilidad del sistema financiero del que estamos hablando. ¿Sí? En nuestro país, Banco Central de la República Argentina. Justamente las entidades financieras, los otros participantes claves también de este sistema financiero van a ser los bancos comerciales, los bancos de inversión, como estuvimos mencionando, ¿no? Los bancos hipotecarios, las financieras y cooperativas de crédito, ya hace unos años la fintech, que si bien le han dado
dinamismo también le ha dado bastante dolores de cabeza al sistema financiero porque trabajan con un mayor riesgo y por consiguiente hay más volatilidad, ¿no? O sea, la posibilidad de que tal vez no lleguen a buen puerto y no puedan llegar a cumplir con, se podría decir, la principal relación que hay con el ahorrista, que más que en Argentina lo que se debe prometer es estabilidad y tal vez es lo más riesgoso, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la función entonces del Banco Central, que justamente es el eje sobre el que va a radicar de alguna manera la economía y sobre el que de alguna manera todos miramos? Es, bueno, justamente la emisión de moneda, la política monetaria, lo que es la fijación de las tasas de interés, la que es la supervisión de otros bancos, lo que es el control del acceso al mercado de cambios y obviamente lo que son las reservas internacionales. En los últimos años se ha hablado de que en realidad, o en los últimos, y más principalmente en los últimos meses, cambiar un poco esta política respecto de las funciones del Banco Central y tener, por un lado, el Banco Central de la República Argentina y por el otro lado, tener una intervención de estas políticas monetarias, bien como la administración de reservas y la política monetaria, que tal vez no estarían dentro de las funciones del banco, sino que pasarían a ser como una suerte de reserva federal, ¿no? Que, bueno, es más parecida tal vez a la función que radica o que tienen tal vez, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Y no tanto en nuestro país. Lo cierto es que el Banco Central de la República Argentina va a actuar como regulador, como garante de estabilidad respecto a los otros bancos y también va a cumplir funciones en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado de capitales. ¿Por qué? Bueno, porque va a recibir la supervisión de la Comisión Nacional de Valores, la CNB, que justamente va a permitir que bueno, nada, que el sistema financiero, bueno, que el sistema financiero funcione de esta manera, ¿no? De que el Estado consiga financiamiento mediante la emisión de bonos, algo que seguramente hemos visto en la tele a veces que dice, bueno, cayeron los bonos, se refinanciaron los bonos, bien, suben, bajan, bueno, tiene que ver con eso. Entonces, el sistema financiero para que funcione, bueno, debe cumplir o tiene, se puede decir, estos actores principales y principalmente tiene que generar esta estabilidad. Bien, quedándonos un poquito con lo del Banco Central de la República Argentina, bien, el Banco Central cumple una función bastante relevante en lo que veníamos diciendo, principalmente porque lo que va a hacer es no solamente darnos estabilidad, sino que va a funcionar como órgano rector. Bien, es el órgano rector del sistema financiero argentino, es una entidad autárquica, lo que significa que justamente actúa de manera autónoma del Poder Ejecutivo y justamente lo que les decía antes, en el último tiempo, en los últimos años, se hizo especial mención a esto de cómo el Banco Central de la República Argentina, por definición, debiera ser autárquica, pero lamentablemente no se lo ve así porque, bueno, porque tiene esa vinculación directa con el presidente de la Nación, con el ministro de Economía, y se convierte en, bueno, una mano económica y tal vez se produce, bueno, demasiada cercanía. Por consiguiente, esa función o esa característica de autárquico la va perdiendo en el propio funcionamiento. Creo que de alguna manera la responsabilidad principal, o creemos que la responsabilidad principal del Banco Central de la República Argentina tiene que ver con la preservación de la estabilidad del valor de la moneda. Bien, justamente desde su función rectora, que es la de fijarse que el funcionamiento del sistema financiero sea el correcto, más que nada es también lo que tiene que ver con la estabilidad del valor de la moneda en la cual uno le presta atención a qué es lo que está haciendo el Banco Central. También obviamente tiene otras funciones, ¿sí? Porque se llama Banco Central, pero no tiene funciones de un banco común, sino que justamente es una institución pública con facultades que son muy especiales. ¿Por qué? Porque no solamente no va a prestar dinero, no es que te va a abrir una cuenta de banco, sino que justamente lo que va a establecer son las reglas del juego para todo el resto del sistema financiero o sistema bancario. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque justamente interviene cuando tiene que evitar una crisis, tiene que proteger el valor del peso, en este caso el peso argentino. Bien, va a ser el banco de otros bancos, va a ser el prestamista en última instancia en el caso de que el banco se quede sin dinero. Bueno, hay otras funciones de las cuales vamos a hablar más específicamente. Pero lo cierto es que dentro de las funciones principales del Banco Central, que están establecidas a través de ¿qué? A través de su carta orgánica. Bien, tal vez no suene algo común, pero efectivamente
el Banco Central tiene una carta orgánica, bien, que está establecida por una ley, por la ley 24.144, la cual podemos acceder de una manera muy simple. ¿Por qué? Bueno, porque lo tenemos justamente en la página web del organismo, bien, y se los voy a compartir ahora mismo, para que vean que no es algo muy difícil de encontrar. Bien, esta es la carta orgánica del Banco Central. Artículo 1 de la ley 24.144. Bien, y justamente esta cuestión autárquica, que lo hace independiente del Poder Ejecutivo, es por ello que su funcionamiento, sus atribuciones, por ejemplo, la atribución del presidente del Banco Central, bien, de cómo va a estar conformado el directorio y demás, justamente está establecida por ley para que no dependa, ¿sí? Para que no forme parte de una, de una decisión deliberada, que no dependa solamente de que el presidente haga o diga lo que quiera, mejor dicho, resuelva fácilmente cuáles son las funciones, bien, y tuerza, por decirlo de alguna manera, el rumbo de la economía, bien, o del sistema financiero en este caso, a través de las funciones del Banco Central, bueno, de manera tan autoritaria o sin ningún tipo de participación respecto de cuáles son las funciones o las operaciones específicas que debe cumplir el Banco Central. Así que bueno, lo tenemos acá por ley. Yo igual les voy a compartir a través de este video, creo que un resumen, ¿sí? De lo que puede ser la carta orgánica, bien, que me parece relevante. Por un lado, que la ley 24.144 es la norma que justamente establece cuál es el marco de funcionamiento del Banco Central de la República Argentina, va a definir cuáles son los objetivos, va a decir cuáles son sus funciones, va a dar cuál es su estructura, principalmente va a mencionar cuál es su independencia y obviamente también va a dejar en claro cuál es la relación que tiene con el Estado y con el Poder Ejecutivo. Bien. A través de su artículo 3, vamos a entender cuáles son las funciones principales, o cuáles son los objetivos, perdón, principales del Banco Central de la República Argentina. Los mencionamos: estabilidad monetaria, controlar justamente la inflación y preservar el valor de la moneda; estabilidad financiera, supervisar el sistema bancario para evitar crisis financieras; y la promoción principalmente de empleo y desarrollo económico con equidad social. ¿Sí? Está establecido en el artículo 3, que siempre y cuando, obviamente, no se contraiga con los objetivos anteriores. ¿Sí? El Banco Central va a trabajar en cuanto a estas funciones más de desarrollo económico y social, en la medida que ello no contraríe lo que tiene que ver con la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera. Me parece que es un detalle de que, de alguna manera, la ley haga esa salvedad. Bueno, respecto al funcionamiento del Banco Central, emitir la moneda, bien, emitir moneda de curso legal, regular la cantidad de moneda o la cantidad de dinero que hay en la circulación, que hay, se puede decir, en la calle, como decimos comúnmente; administrar las reservas del país, ¿sí? En divisas, normalmente en divisas extranjeras; actuar como agente financiero del Estado, ¿sí? Supervisar y regular entidades financieras y fijar la política monetaria y cambiaria de nuestro país. Repito, esta función de actuar como agente financiero del Estado lo aparta, bien, y lo ubica justamente desde el punto de vista de la autonomía que tiene el Banco Central. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es una entidad autárquica del Estado Nacional, no recibe órdenes del Poder Ejecutivo, bien, aunque debería sí o sí coordinar con el Poder Ejecutivo, y obviamente no puede financiar directamente al Tesoro, salvo excepciones, limitadas por la ley misma, ¿no? ¿Quiénes son las autoridades del Banco Central? Recién en el recorrido de la Carta Orgánica veíamos justamente quiénes son las autoridades del Banco Central. Bueno, está el presidente, el vicepresidente y están los directores, que son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y tienen mandatos de aproximadamente 6 años. Entonces, esto de alguna manera es importante. ¿Por qué? Porque por un lado, uno dice, bueno, son designados por el Poder Ejecutivo, pero con el solo acuerdo del Senado. Por consiguiente, es importante, viene el reconocimiento ahí del Poder Legislativo, particularmente de la función de la representación del Senado y de los senadores, obviamente con las provincias, y que el Banco Central de la República Argentina no es simplemente algo que elige el presidente por capricho, bien, o de manera autoritaria y deliberada. Bien, me parece acá algo que podríamos hacer como un ejercicio, bien, que tiene que ver con esto. El BCRA, ¿no? Como lo estamos viendo y con las funciones, y principalmente lo que conocemos de las noticias, ¿tiene una total independencia del gobierno? ¿Yo puedo separar al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo particularmente, ¿sí?
lo puedo apartar de las funciones que tiene el BCRA. En Argentina, ¿se lo ve de esa manera? Justamente el presidente actual, el presidente Javier Milei, al momento en su campaña, hablaba de la necesidad de eliminar el Banco Central. Mismo hasta se podía decir que quería dinamitarlo porque había cumplido funciones que eran demasiado ligadas a lo que había sido, políticas contrarias a la estabilidad financiera y demás. Bien, entonces el BCRA debería tener una independencia del gobierno, pero aparentemente no sabemos si la tiene. ¿Qué pasa cuando justamente se prioriza el crecimiento, bien, por ejemplo, del consumo, un crecimiento económico y social, bien, por sobre la estabilidad monetaria? Algo que estamos viendo justamente en estos últimos meses o en este último tiempo, bien con legislaciones que parecieran tener cierta lógica y necesidad, pero por otro lado, aparentemente van en contra de lo que conocemos como estabilidad financiera. ¿Cómo afecta eso justamente la política, bien, afrontada por el gobierno a la vida cotidiana? Bien, pero no por este gobierno, sino por todos los gobiernos, cuando se han decidido tal vez mejorar ciertas condiciones sociales, pero ello ha aumentado la inflación, se han subido o se han bajado las tasas, ¿sí? Se ha mejorado el acceso al crédito, pero bueno, ¿a qué costo? Entonces, creo que son puntos claves que te podríamos tener en cuenta, ¿bien? Y que después lo podríamos compartir hasta en algún foro de debate, decir, bueno, ¿hasta qué punto hubo independencia o hay independencia con el gobierno? A pesar de que la Carta Orgánica así lo dice, lo reza y lo afirma. ¿Qué pasa cuando se prioriza justamente el crecimiento económico y social de un país? Bien, y eso tal vez puede estar en contra de la estabilidad monetaria. Efectivamente, si yo creo líneas de crédito desde el gobierno para mejorar el consumo, para aumentar, por ejemplo, para mejorar, no sé, las condiciones de vivienda de las personas, pero eso genera mayor dinero, mayor cantidad de dinero en la calle y obviamente me va a producir inflación. Perdón, primero me va a producir una desestabilización de la moneda porque obviamente va a perder valor y con el tiempo vamos a recaer en el peor impuesto de alguna manera que tiene la Argentina o que tuvo la Argentina durante tantos años, que es la inflación. Bien, y cómo todas esas decisiones van afectando a la vida cotidiana. Decisiones que tienen que ver con las funciones del Banco Central que estuvimos viendo, ¿no? Si emito mucha moneda de curso legal, voy a tener una depreciación de la moneda, un aumento en las divisas, aumenta de ciertos factores productivos que van a hacer que la industria nacional empiece a encarecerse, algo que también conocemos. De esa manera voy a tener, se podría decir, desregulada la cantidad de dinero que tengo en la vía pública, en la calle, y eso va a hacer que la gente empiece a buscar tal vez el atesoramiento de moneda, pero no en la moneda nacional. Entonces eso va a hacer que tenga el aumento del valor del dólar. ¿Por qué? Bueno, porque la gente prefiere dólares. Eso me va a hacer a mí que yo tenga que salir a vender dólares como Estado, ¿no? Salgo a vender dólares y automáticamente estoy perdiendo las divisas que tengo como reservas nacionales. Bueno, todo esto que de alguna manera nosotros ya lo conocemos porque lo hemos vivido y lo vivimos, ¿sí? Con cierta cotidianeidad. Bien, ya volviendo entonces a lo que tiene que ver con el Banco Central y a su Carta Orgánica, bien, esto fue necesario, se podría decir, desde el punto de vista de su historia, ¿no? El Banco Central de la República Argentina tiene de alguna manera una génesis que lo lleva allá a finales del siglo XIX, ¿bien? Justamente porque hasta 1881 el sistema financiero argentino estaba justamente caracterizado por la convivencia de multiplicidad de monedas que había en ese momento, ¿sí? Y en 1881, ¿sí? Que también nos ubica en un punto histórico relevante porque tiene que ver con la conformación del Estado Nacional o el Estado Federal, por decirlo de alguna manera, ya una Argentina más unificada. En 1881 se instaura una moneda nacional, bien, que se la vincula justamente con el patrón oro, generándose como una especie de convertibilidad para ese momento, bien, un término que obviamente no se lo conocía de esa manera, pero lo cierto es que luego todavía quedaban aún varias monedas, porque obviamente la emisión de esa moneda no era algo tan masivo, que tenía que ver con, bueno, justamente qué tan complejo era en ese momento poder emitirla. Ese era un tiempo en el que el oro
se podría decir, era el patrón principal sobre el que se regía, por decirlo de alguna manera, el mundo. Bien, no digo que ahora no lo sea, pero tal vez con menos exclusividad, porque obviamente ahora hay muchísimas más monedas en la vía, en la calle, en como conocemos nosotros, y a eso se le suman las criptomonedas, ¿no? Que también es una situación o una cuestión también para tratar en alguna clase particular. Lo cierto es que a finales del siglo XIX hay una crisis bancaria, bien, que motiva justamente la creación, de la institución, la Caja de Conversión y Banco de la Nación, bien, que hasta las primeras 3 décadas del siglo XX justamente concentraron lo que tiene que ver con los instrumentos y las funciones que después serían propias al Banco Central. Bien, pero al principio se llamaba Caja de Conversión y el Banco de la Nación. Desde 1900 en adelante hubo distintos proyectos para de alguna manera crear un órgano rector como el que hoy conocemos. Bien, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen se incluía justamente una política monetaria más activa, bien, que se considera que era de muy avanzada para esa época, pero ninguno de los proyectos que de alguna manera rondaban por ahí tuvieron de alguna manera pudieron alcanzar mayorías en el Congreso Nacional para que de alguna manera puedan avanzar, principalmente porque se entendía que la composición mayoritaria era conservadora y esto aparentaba como políticas que podían repercutir o afectar sus economías y principalmente traía en riesgo al sistema financiero. Allá por 1929, ¿sí? El mundo obviamente estaba en crisis, había una gran crisis por todos lados, pero la economía, de alguna manera, en Argentina parecía que era totalmente abierta, que si bien fue sacudida por algunas medidas proteccionistas, bien de los socios comerciales que principalmente Argentina tenía, fue necesario comenzar a instaurar, bueno, algunos controles de cambios, ¿sí? Medidas de intervención estatal, obviamente porque veníamos de la crisis del 29, la crisis del 30, bien, y que el sistema financiero argentino era tan incipiente, algunos profesores míos de economía decían que Argentina no fue tan afectada porque todavía no tenía una economía tan, no sé, puede decir profunda, no, pero bueno, no tan sofisticada. Entonces, lo cierto es que Argentina estaba todavía medio alejada del resto del mundo, entonces como que la crisis le pegó, pero no tanto, más le pegó a los socios, ¿no? A los socios financieros. Entonces, lo cierto es que fue necesario, pasando de alguna manera 1935, ya acercándonos a la década del 40, que apareciera un banco que concentre, se podría decir, lo que tiene que ver con la política monetaria y la política cambiaria. Entonces, nace en 1935 el Banco Central de la República Argentina como una entidad mixta, porque tenía participación estatal y obviamente también participación privada, y que tenía entre sus funciones lo que era la emisión de billetes, de monedas, bien, y lo que era la regulación de la cantidad de dinero y la cantidad de créditos que se iban de alguna manera, poder disponer. Y también, obviamente, lo que eran las reservas. Ya se hablaba de reservas en moneda extranjera. Bien, lo cierto es que desde ese momento pasó a, de alguna manera, fue incorporando ciertas funciones y ya aproximadamente en 1950, un poco antes, 1949, pasó a depender del Ministerio de Finanzas de la Nación, bien, hoy Ministerio de Economía. Fue alternando de alguna manera el rol que fue teniendo el Banco Central, pero siempre siguió manteniendo, ¿sí? La mayoría de sus funciones, tal vez a través de la reforma de 1957, ¿no? Se intentó liberalizar el sistema financiero, eliminando la nacionalización de depósitos, las asignaciones del Banco Central a los créditos. Lo cierto es que fue variando estas funciones, pero luego del restablecimiento de la democracia, ya por 1983, y luego de un periodo en el que, de alguna manera, las políticas monetarias tenían principalmente funciones para reducir la especulación y los movimientos especulativos de capitales, ¿no? Bueno,
nos depositó primero en una gran crisis económica, ¿sí? La crisis de la hiperinflación del 87, 88, 89, para de alguna manera después avanzar años después, poquitos años después, en el plan de convertibilidad, bien, que comienza en 1992. Lo cierto es que todo eso, bien, hizo que cada vez que Argentina pasaba por estas crisis económicas, obviamente la economía y el tejido social sentían ese golpe, ¿no? O sea, maduraba el knockout de la economía, lo cierto es que fue avanzando en algunos casos y fue recuperando cierta estabilidad, pero luego, no sé, a principios ya a finales del 2001 se produce la crisis en 19, 20 de diciembre, bien con la salida del presidente Fernando de la Rúa, entonces un proceso que de alguna manera también generó muchísima inestabilidad. Pero lo cierto es que recién en el 2012 se restablece justamente el mandato múltiple al Banco Central, devolviéndole todo lo que tenía que ver con el servicio de desarrollo económico, la contribución a la equidad social, bien, pero preservando la estabilidad económica y del sistema financiero, porque todo lo otro se había ido perdiendo a medida que aparecían las diversas crisis, ¿no? Y acá llegamos a los últimos, vamos a ponerle 10, 15 años, pero vamos a hablar principalmente de los últimos 10 años, ¿bien? ¿Qué pasó, se podría decir, en los últimos, desde el 2015 hasta el 2025? Bien, bueno, principalmente existió lo que hubo fue crisis de credibilidad. Bien, más allá de la crisis financiera que todos conocemos, lo cierto es que a medida que se producían estas crisis económicas y que el país caía en inestabilidad, las personas de a pie, lo que principalmente hacían era dejar de creer en lo que estaba pasando, dejaban de confiar en el sistema y dejaban de ingresar dinero, bien como hablábamos antes en esta función de tomar el dinero de los ahorristas, invertirlo, prestárselo al Estado para que haga obras, volvérselo a sus propietarios con alguna ganancia, porque justamente lo que había hecho el sistema financiero era retirar ese dinero y no lo había devuelto. Bien, entonces, en los últimos años se vivió justamente distintas crisis. Hubo crisis de credibilidad allá por 2015, 2017, hubo muchas veces, perdón, por temas de inflación, ¿no? Pero digo, bueno, hubo crisis de credibilidad, hubo cambios de autoridades, bien, por 2018, donde cambian las autoridades del Banco Central, por ejemplo, y asume como presidente del Banco Central, justamente como respuesta a esa pérdida de credibilidad que había tenido Federico Sturzenegger, lo toma Luis Caputo, bien, con justamente la incorporación de reservas, bien, que era lo que se podría decir generaba mayor tranquilidad, saber que había un respaldo de dólares en las arcas del Banco Central. Después, poco tiempo después se desata una crisis porque justamente aumenta el riesgo país, bien ante una crisis cambiaria, bien se desploman los bonos, las acciones, el peso se devalúa, entonces caemos nuevamente en otro tipo de gestión, ya con el 2019 cuando asume Alberto Fernández la presidencia, ¿sí? Cambia, se podría decir, otra vez el funcionamiento del Banco Central. Bien, tenemos que entender que entre 2020 y 2022, en tiempos de pandemia, se generó un gran impacto en la economía, bien, donde se ordenan a reducir las tasas y debido a eso justamente y a la falta de ajustes fiscales se dispara la inflación, ¿sí? Y en 2022 la tasa había aumentado a un 75%, la inflación estaba altísima, bien, estaba altísima y llegamos a tener hasta un 100, 150% de inflación anual. En 2023 hubo un endeudamiento récord, ¿sí? Eso obviamente hizo que todo lo que tenía que ver con el stock del ELIX que se hablaba en ese momento, de las letras, ¿sí? Había un pasivo que era altísimo, y llega la presidencia de Javier Milei con la necesidad de sanear, ¿sí? Realizar un ajuste fiscal, pero sin precedentes, según lo planeó el presidente y según se mencionó en los medios, que justamente permitió alcanzar un equilibrio fiscal y eliminó la necesidad de financiamiento monetario por parte del Banco Central al sistema financiero. En ese momento, justamente el Banco Central se transformó esos pasivos remunerados, ¿no? Las LELIQs,
en una base monetaria tradicional, desarmó justamente lo que estaba pasando con esa bola del ELIX que estaba generando mucha inflación y justamente logró estabilizarse. Obviamente la deuda remunerada cayó, ¿sí? Se redujo, se incluyeron otros instrumentos, los BOPREAL y los swap con China. Bien, y en octubre del 2024, el Banco Central de la República Argentina aumentó sus reservas a más de 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Ese fue un gran hito para la economía nacional porque se lograron comprar dólares y aumentar las reservas del Banco Central como no se había podido hacer en los últimos 15 años. En 2025, que es el año obviamente que estamos transitando, se reforzaron las reservas, hubo nuevas políticas monetarias, las reservas brutas aumentaron, ¿sí? A más de 40.000 millones de dólares con un crédito con un crédito repo, justamente. Obviamente la idea era también con ello mantener la estabilidad y la paridad del dólar. Se establecieron obviamente algunas bases monetarias porque era necesaria mantener y continuar con la habilitación para que, por ejemplo, se abra el mercado de dólares y quede abierto finalmente para que la gente pueda comprar dólares. Se anuncia la negociación de distintos programas con el Fondo Monetario Internacional para que justamente eso se reduzca el riesgo país, se calmen los mercados y obviamente se puedan crear nuevos bonos para que la República Argentina pueda fortalecer sus reservas. Bueno, lo cierto es que se dieron varias pautas para que hoy estemos ante una situación de estabilidad desde el Banco Central. Bien, y por ejemplo, a partir de este mes, septiembre de 2025, comienza lo que tiene que ver con la función del Tesoro Nacional, que era algo que les comentaba antes, donde comienza a asumir funciones cambiarias, interviniendo en el mercado, bien, y que justamente eso puede ser lo que se conoce como una desinstitucionalización del Banco Central. Bien, algo que hasta ahora eran funciones del Banco Central, bien, y comienzan a estar en manos del Tesoro. Bien, del Tesoro Nacional. En esta función similar a lo que yo les comentaba como la función de la Reserva Federal, que es la reserva de moneda, ¿no? Que tiene el Estado. Bien, a cargo obviamente del gobierno. ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, cambio de metas, inflación, obviamente, que generó crisis de credibilidad, ¿no? Estoy hablando de estos últimos 10 años. Se aumentan las reservas, pero se cae en otra crisis cambiaria. Bien, ello produce devaluación, produce pérdida de moneda. Bien, lo que se hace es se produce una inflación ya para el año 2020 con tasas altísimas, bien, de inflación y obviamente algo que no se podía frenar fácilmente. La inflación llega en 2023 al 100-150% sin ningún tipo de problema. Bien, 2024 se produce el ajuste fiscal, se produce un saneamiento monetario y obviamente una reducción drástica de los pasivos, pero a su vez también la economía no solamente no se infla, sino que se produce, ¿sí?, un estancamiento de la economía, se traba la economía, pero ya este riesgo país, este riesgo financiero, se empieza a decrecer o por lo menos empieza también a estancar. Entonces, eso empieza a darnos un poco de, no sé si credibilidad es la palabra, pero principalmente nos da la tranquilidad de poder invertir en el sistema financiero, poder creer en el sistema financiero y principalmente ofrecer, bien, a lo que es los ahorristas la posibilidad de volver a participar del sistema financiero. Bien, vamos de alguna manera avanzando. Les voy a compartir unos cuadros que creo que pueden ser útiles y que cuando lo vean esta clase, bueno, yo creo que les puede llegar a servir. Bien, que tiene que ver con esto, con los pasos. Y más que nada también para entender no solamente las distintas políticas que se asumieron, sino también lo que tiene que ver con quién las llevó adelante. Bien, porque por ejemplo, acá estamos viendo bien los cambios de metas, un poco lo que yo les comentaba recién, ¿sí? Del 2017 al 2025, ¿sí?, en cuanto a estos acontecimientos claves. Pero también tenemos lo que podría ser, o lo que se podría entender como la tabla comparativa respecto a lo que fueron las políticas. ¿Sí? Y para que vean ustedes quiénes fueron los presidentes o las presidentas que estuvieron a cargo de estas funciones. Entonces, se los voy a compartir también para que lo vean.
Ahí está. En los últimos 10 años, más o menos, poquito más, poquito menos, bien, obviamente una autonomía limitada y una intervención directa del Poder Ejecutivo sobre las funciones que eran las del Banco Central, bien, obviamente se produce una caída fuerte pese a compras de divisas, porque, bueno, porque había un control cambiario, también conocido como cepo para nosotros, y que ello producía, obviamente, un gradual deterioro de la economía. Bien, ya durante la presidencia de Mauricio Macri, el aumento de las reservas, pero por vía del endeudamiento, bien, se produce el primer préstamo que se pide al Fondo Monetario, y obviamente ello produce, por un lado, la apertura cambiaria, la posibilidad de, por ejemplo, comprar dólares, pero con altas tasas de interés. Con eso se produce, obviamente, la reducción de las LEVAX, un foco de acumulación vía deuda, bien, y un acuerdo con el FMI criticado, ¿sí? De alguna manera, legalmente, porque veníamos de no tener participación o de alguna manera no estar pidiendo dinero al Fondo Monetario y ahora de vuelta volvíamos, ¿no? 2019 en adelante, diciembre de 2019 en adelante, sí, se produce obviamente caídas de reserva, pese a tener un saldo comprador, se dan restricciones cambiarias y tasas altísimas en cuanto a lo que es política monetaria y cambiaria. Empiezan a crecer las LELIQs, ¿sí? Esto de los pasivos no, remunerables, bien, y obviamente a los altas, la gran cantidad de deuda interna y de pasivos que tenían en moneda local el Estado, bien, y obviamente se cumple con los primeros pagos al Fondo Monetario Internacional y luego se producen desbordes fiscales que hacen que todo empiece a funcionar mal, bien, con una alta inflación a final de 2023. Javier Milei asume en esta situación de inestabilidad, de falta de credibilidad, pero principalmente de temor, bien, respecto de lo que era la economía, ¿sí? Con un aumento inicial respecto de las reservas, luego, obviamente, con un poco más volátil, pero principalmente lo que se hace es una contracción en cuanto a lo que tiene que ver con la política monetaria, porque automáticamente deja de imprimir moneda, deja de generar, por decirlo de alguna manera, inflación por ese lado, se produce lo que es la intervención cambiaria y se empieza a comenzar lo que es el saneo de la economía, pero con el apoyo del FMI a través de la incorporación también de vía endeudamiento, ¿no? Esto genera, obviamente, una alta dependencia respecto del Tesoro, ¿sí? Y se producen reformas institucionales con la finalidad de separar la función del Banco Central de la República Argentina y del Tesoro, bien por otro lado. Yo creo que este cuadro nos puede llegar a servir para entender, obviamente sabemos que es una cuestión compleja, que no es algo que se pueda entender tan fácilmente, pero sí nos da la pauta de cómo es que ha funcionado un poco la economía y principalmente qué es lo que nos ha dado el Banco Central de la República Argentina durante este tiempo. Bien, que ha tenido funciones por momentos no decir bastante cuestionables, pero principalmente que siempre estuvo en el ojo de la discusión, ¿no? Porque si hablamos que entre el 2007 y el 2015 el Banco Central acumuló compras de divisas, ¿sí? Pero ello produce un deterioro de las reservas que llevó al establecimiento del control cambiario, del cepo, ¿no? Digo, para detener de alguna manera algo que luego no se pudo detener, que fue la caída de la economía, al punto que pierde Cristina Kirchner, pero pierde esa ideología política y económica contra Mauricio Macri, que venía con una postura más tal vez no tan liberal como la que existe ahora, pero sí de desintervenir un poco la economía, bien, y de tratar de, con una idea de control, pero más que nada el control en pos de obtener el ajuste y recuperar y sanear la economía. Lo cierto es que el BCRA abre, o mejor dicho, se abre la política cambiaria, permite de alguna manera, pero eso hace que salga a vender más de 15.000 millones de dólares, bien, por compras de personas durante un tiempo, ¿no? Se abre ese mercado local, pero lo cierto es que debió luego aumentar esas reservas brutas para evitar la caída de la economía a través de un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que era algo que obviamente se venía evitando hasta ese tiempo. Hubo un gran endeudamiento externo,
bien, pero no porque haya habido superávit comercial, sino por la participación del Fondo Monetario. Lo cierto es que se tomaron algunas medidas que fueron, se podría decir, vinculadas con la necesidad de asegurar la economía, pero aparentemente eso habría perjudicado al Estado porque generó un endeudamiento muy importante que después se fue arrastrando, ¿no? De hecho, el Banco Central de la República Argentina, ya en la administración de Alberto Fernández, bien, debió salir a cubrir, se podría decir, esa deuda obtenida, pero bueno, ya había, obviamente, pasivos remunerados ya superando lo que es el 10% del Producto Bruto. Bien, la moneda local justamente estaba por debajo, muy por debajo de lo que eran las expectativas, de lo que nosotros entendíamos que era el peso. ¿Sí? Ya no hablábamos ni siquiera de la convertibilidad del 1 a 1, sino que ya estábamos viendo cómo aumentaba. Y lo cierto es que las tasas de interés hasta el 2021 estaban en el 75% y se habían aumentado al 133% en 2022, obviamente era una de las más altas del mundo. Había una gran inflación, ¿sí? Una inflación que era muy fuerte y que obviamente lastimaba la economía, desde la economía diaria de las personas a pie hasta obviamente las grandes economías de empresas, y bueno, ello producía también una gran inestabilidad, y se seguía, se podría decir, emitiendo dinero para cubrir las deudas que tenía el Estado. Lo cierto es que, bueno, obviamente a partir de 2023, de diciembre de 2023, salieron, se puede decir, a cubrirse esos principales baches, bien, pero a través de tal vez la contracción, la reducción del gasto y principalmente un gran ajuste fiscal. Bien. 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 Vamos a ver si hay algo más que podamos tratar de esto. Yo creo que hemos cubierto desde la parte histórica tal vez a situaciones más de la diaria, de las funciones del Banco Central, y hasta, bueno, algo que se produjo en los últimos días respecto a lo que tiene que ver con la participación del Tesoro, ¿no? Que hasta ahora cumplían esas funciones el Banco Central. Bien, yo creo que obviamente si estuviéramos todos aquí presentes, podríamos hacer unos minutos de debate, de charla, tal vez de cómo podríamos profundizar un poco esto, pero yo tal vez me quedaría con estas 3 incógnitas o tres preguntas de debate que me gustaría que cuando vean este video lo puedan revisar, ¿no? Esto de, ¿es el BCRA quien debe tener total independencia de respecto del gobierno o está bien que tenga esta vinculación directa, ¿no? ¿Qué pasa cuando se prioriza el crecimiento por sobre la estabilidad monetaria? Bien, ¿y cómo afecta la política a la vida cotidiana? ¿No? Inflaciones, tasas de interés, accesos al crédito. Bien, ¿qué ha generado? ¿Sí? ¿O qué genera eso en la vida cotidiana de todos nosotros? Bien. Bueno, me parece que en estos casi 50 minutos hemos abordado bastantes puntos. Me gustaría poder recuperar en algún momento estos puntos de debate para la clase, para la cursada, para tal vez conversarlos en lo posible antes del examen, ¿no? Porque creo que esta opinión que ustedes pueden ya ir generando respecto a los conceptos o a la teoría que ya tenemos, bueno, creo que nos pueden dar una base conceptual interesante. Los debates que se han dado en la plataforma, creo que en los distintos foros, creo que han sido muy buenos. Entonces me parece que podemos nutrir el debate con un poco más de info. Bien. Tal vez si tuviera que decirles algo más respecto a lo que tiene que ver con el Banco Central, bueno, tal vez yo iría o recuperaría esto, ¿no? La regulación y la supervisión, o mejor dicho, perdón, las funciones que tiene el Banco Central, ¿no? La emisión de moneda, la política monetaria y las tasas de interés, lo que tiene que ver con la regulación y la supervisión de bancos, la administración de las reservas internacionales, ¿sí? El control del mercado cambiario, bien, y hasta qué punto durante este tiempo, ¿no? Digo, tal vez se vayan cambiando por esto que contábamos antes del Tesoro, pero lo cierto es que el Banco Central tiene una función que tiene que ver con transparencia y con autonomía, que en teoría debería contribuir a la estabilidad económica, a los ahorros
de la población, ¿no? Protegiéndolos, obviamente si se produce alguna crisis bancaria de los bancos privados, ¿sí? Y el Banco Central es quien, se podría decir, debe proteger esos ahorros, ¿sí? Dándole esa estabilidad, fomentar la confianza de inversores, perdón, y economistas y organismos, perdón, internacionales, y reducir la probabilidad de crisis financieras y cambiarias, perdón, a través de distintas políticas. Creo que esas 5 funciones son las que de alguna manera necesitamos que el Banco Central las lleve con sumo cuidado, porque bueno, son las que de alguna manera van a hacer que la economía se mantenga sobre sus niveles normales y que el sistema financiero y que el funcionamiento del mercado financiero sea el adecuado. Bien, bueno, habiendo más o menos completado los 50, casi una hora, nos queda solamente hablar sobre lo que son las comunicaciones. ¿Qué son las comunicaciones A del Banco Central? Bueno, son las normas técnicas y operativas del Banco Central que justamente se publican constantemente, ¿sí? No es que es una por día, ¿no? Obviamente puede haber muchas por día. Y que nos da justamente lo que es la actividad diaria de los bancos, de las financieras, ¿sí? Las comunicaciones A se renumeran correlativamente, ¿bien? Y que justamente qué tipos de temas pueden abordar, bueno, lo que son los límites a las tasas de interés, los requisitos para otorgar créditos, ¿bien? Las normas del encaje, ¿sí? O sea, cuál es el porcentaje de depósitos que los bancos deben inmovilizar, ¿bien? Para que justamente se llame el encaje bancario, ¿sí? Cuáles son las reglas para operar con la moneda extranjera, la reglamentación de los cheques, ¿sí? Principalmente los cheques electrónicos, porque los otros cheques están regulados por ley, y justamente cuáles son las reglas que establezca el Banco Central para lo que es el control del lavado de activos o financiamiento del terrorismo y demás, ¿sí? Entonces, todo lo que es liquidez, solvencia, encajes, tasas de interés, cupo de crédito, lavado de activos y operaciones cambiarias van a estar, ¿sí? O están de alguna manera siendo controlados por el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Toda esta regulación bancaria, ¿por qué es importante? Bueno, principalmente porque lo que va a hacer es proteger a los usuarios, ¿sí? A nosotros, que somos los usuarios, los ahorristas de este sistema financiero, intenta evitar los abusos, principalmente del sistema bancario, ¿bien? Porque más allá de inversionistas o de ahorristas, somos consumidores en este proceso. Promover la estabilidad financiera, ¿sí? Prevenir distintas crisis económicas que lamentablemente hemos tenido, corridas bancarias, mismo fraudes bancarios, y favorecer a lo que es la inclusión financiera. ¿Qué tiene que ver con esta? La posibilidad de que se participe, bien, de que participen aquellos que aún no han o no tienen, se puede decir, no sé, cuenta de banco o que están fuera del sistema financiero. Bien, se entiende que con la regularización del sistema financiero y con la participación de los capitales de manera, como decimos nosotros, en blanco, bien, bueno, eso lleva a que el sistema financiero sea mucho más sano, mucho más sustentable, ¿no? Entonces, a modo de resumen, el Banco Central reguló y regula todo lo que es el sistema bancario en nuestro país a través de distintas leyes y de normas específicas que acabamos de ver, como por ejemplo las comunicaciones A, ¿sí? Un ejemplo de ello puede ser la comunicación A7000, ¿sí? Que establecía justamente límites a la compra de dólares. Bien, esto lo hemos visto, con la finalidad de que de proteger reservas, ¿sí? Y de que no existan maniobras especulativas. Bien, y seguimos entonces, con la finalidad de que justamente estas regulaciones buscan evitar crisis, evitar o garantizar, se podría decir, el buen uso de la moneda nacional o de las divisas extranjeras, que no se utilicen obviamente para financiar lo ilegal, lo ilícito, o mismo hasta el terrorismo, ¿sí? O distintos fraudes a través de maniobras especulativas. Eh, y el Banco Central de alguna manera utiliza justamente eso para que, o sea, utiliza sus normativas y sus regulaciones justamente para ajustar el sistema, para que este sistema obviamente cumpla con lo que decíamos antes, ¿no? Con estas funciones de intermediar entre quienes poseen estos excedentes o este dinero dispuesto para el ahorro, bien, para que lo puedan utilizar aquellos que necesitan invertir, bien, o mismo consumir. ¿Sí? Porque obviamente yo no solamente voy a pedir un préstamo para invertir, puedo pedir un préstamo para, por ejemplo, consumir algo, para comprar, para irme de viaje, ¿bien? Y ese dinero que me están prestando en realidad es de alguien que en algún momento lo entregó para realizar ahorro o para obtener algún rédito económico, ¿sí? Bien. Bueno, creo que es todo por ahora. Creo que hemos visto sobre el Banco Central muchísimo. Me parece que
que vamos a poder ir trabajando sobre esta temática y obviamente cualquier duda, cualquier consulta, lo vamos a seguir abordando o lo vamos a poder seguir abordando a través de nuestras clases. Así que bueno, desde ya, que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias.